Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto verles y saludarles en esta mañana de domingo. Qué bueno que estamos aquí dándonos cita, pues de manera puntual y oportuna para continuar edificándonos en la palabra de nuestro Señor, pero fundamentalmente para ser vehículos en la tierra de glorificación y adoración al nombre de nuestro Señor. Hemos tenido un tiempo conjunto de adoración en donde pudimos presentar nuestra gratitud a Dios, el reconocimiento de quién es Él, exaltar su nombre y reconocernos a nosotros como personas limitadas, personas falibles ante un Dios que es santo y es perfecto, y por lo tanto entendernos como dependientes enteramente de Él, ¿verdad? Dependemos enteramente de nuestro Dios, hermanos, y eso es lo que venimos a reconocer cada domingo y cada ocasión que nos reunimos. Venimos a reconocer que Él es Dios, Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a la primera de Tesalonicenses 5:12, por favor, y vamos a darle continuidad a este estudio que comenzamos a abordar la semana pasada como parte de la serie Cómo luce la gracia, donde estamos abordando el tema de esta transformación que el Señor nos da por causa de su gracia. Es una gracia transformadora, es una gracia que cuando llega a tu vida no te deja en la misma condición, inevitablemente genera un cambio progresivo, gradual, que va vislumbrando en tu persona un carácter, el carácter de Jesucristo, una forma de pensar, la forma de pensar de Dios, una forma de vivir la vida santa a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, esta gracia que nos transforma, comentábamos la semana pasada, tiene que verse a la luz de la vida de los pastores, los ancianos, los líderes de una congregación, pero también tiene que verse a la luz de la vida de las ovejas de una congregación, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, los mismos versos que leímos la semana pasada, pero que explican en forma muy clara. Es una especie de cápsula informativa que contiene una gran cantidad de información en forma condensada, pero que en la medida en la que el Espíritu Santo comienza a darnos iluminación de esto, pues nos damos cuenta de que prácticamente está hablando de la correlación que permanentemente debe de existir entre los pastores y las ovejas de una congregación. Nuevamente dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes. ¿Se acuerdan que hablamos del trabajo del pastor? Y os presiden en el Señor. Esto es parte de la función pastoral, presidir en el Señor. Y os amonestan. Todo esto habla de la función pastoral. Habla de trabajar denodadamente, habla de presidir, habla de amonestar. Y continúa diciendo: y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Entonces, la semana pasada hablamos de la responsabilidad de los pastores, la forma en la cual deben de cuidar de la congregación, como deben de cuidar de las ovejas. Y es muy importante que aprendamos ahora en relación a las ovejas, en función de su comportamiento y conducta eclesiástica hacia sus pastores, que cuando la actitud de las ovejas hacia el pastor es la correcta, es la bíblicamente esperada, entonces sin duda alguna esto representa un estímulo muy importante en el desarrollo del ministerio. Cuando Dios transmite la verdad a través del pastor y la actitud del rebaño es de gratitud hacia Dios y de docilidad hacia la enseñanza, esto termina representando el más grande gozo en el corazón de un pastor. Cuando Dios usa la vida del pastor para llevar su instrucción, la instrucción espiritual divina a la congregación, y la congregación toma con docilidad la enseñanza que de parte de Dios es transmitida, entonces esto estimula potentemente el corazón de un siervo de Dios, de un pastor. ¿Cómo es que los pastores deben de ser tratados por las ovejas? Bueno, un tema que está contenido en la Biblia. Y la Biblia dice que enseñemos todo el consejo de Dios.
Y dentro de esta serie de la gracia que transforma, necesitamos identificar cómo luce la vida de ovejas que han sido transformadas por la gracia, claramente definida esa transformación también a través de su conducta hacia los pastores. Bueno, ¿cómo es que las ovejas deben de tratar a sus pastores? Mira, en una encuesta realizada hace poco tiempo a 3,000 iglesias en los Estados Unidos, es una buena cantidad de iglesias, por lo tanto es una buena muestra. 3,000 iglesias a las que se les hicieron la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones primordiales por las que la gente deja de asistir a una iglesia o cambia de congregación? Y una de las respuestas más comunes fue: porque no me cae bien el pastor. Porque no me cae bien el pastor. Una razón que creo que denota una profunda ignorancia espiritual y que evidentemente, hermanos, genera pues decisiones tan importantes como la vida congregacional: dónde voy a congregarme, dónde me voy a edificar, dónde el Señor va a llevarme a sembrarme en una actividad comunitaria eclesiástica a fin de poder en el postrer estado tener una condición productiva para la obra de Dios. Es una importantísima decisión. Yo creo que después de con quién casarte, dónde congregarte, sin duda es la decisión más importante, bíblicamente, hermanos. Entonces, es que no me cae bien el pastor. Esto evidentemente denota ignorancia espiritual y finalmente termina la persona llevándola a la toma de decisiones muy importantes en forma desatinada. La ignorancia, hermanos, pues nos damos cuenta de que puede ser profundamente peligrosa. Bíblicamente, entonces, ¿cuál es el deber de las ovejas hacia los pastores? Bueno, regresando al texto base, ya vimos cuál es la responsabilidad del pastor hacia las ovejas. Y señalamos en primer lugar que un pastor debe de trabajar entre las ovejas de una forma sacrificial, denodada, una vida de servicio de forma exhaustiva, con dedicación total. En segundo lugar, vimos que tiene que ejercer autoridad sobre la oveja debido al llamado del Señor por causa de la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Debe de dirigir, debe de guiar. Y en tercer lugar, vimos que el pastor debe de dar instrucción, enseñanza. Debemos de ser maestros capaces en delinear y modelar con la experiencia viva la enseñanza que se está transmitiendo de parte de Dios. Entonces, viendo esto, vamos a ver cuál es la responsabilidad de las ovejas hacia sus pastores. Y esto es básico. Es un elemento muy importante para que la iglesia crezca de manera saludable, porque eventualmente encontramos algunas ovejas que suelen ser muy duras con los pastores, ovejas que suelen ser muy duras con los pastores y hacen que la vida para el pastor no sea demasiado agradable, que no se logre desempeñar motivacionalmente también la vida ministerial del pastor. Cierto es que la vida del ministerio de un pastor corresponde no a sus emociones, sino a un llamado permanente de parte de Dios irrevocable, pero no hay duda de que el pastor es un ser humano, de carne y hueso, que siente, que se vulnera, que también tiene un corazón y por lo tanto la Biblia define la forma en que estimativamente las ovejas deben de tratar a sus pastores para que también se vean motivados. La Biblia nos habla y nos advierte de ovejas que son maltratadas por falsos pastores, pero también la Biblia nos advierte de ovejas que maltratan a sus pastores, y ambas circunstancias generan un desequilibrio. Por lo tanto, tenemos que ir al equilibrio de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? En primer lugar, dice que los pastores tienen que ser valorados. Eso dice: valoren a sus pastores. Fíjate lo que dice el verso 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan. La palabra es reconocer. El griego es oida, y significa conocer. Y se está refiriendo al tipo de conocimiento que resulta de la experiencia vívida o vivencial con un pastor.
Significa haber aprendido a conocer mediante la experiencia y da la idea de un conocimiento profundo, un conocimiento suficiente, un conocimiento que genera respeto y valoración. Cuando nosotros conocemos y lo que conocemos es digno de reconocimiento, entonces produce en nuestro corazón valoración. Y eso es lo que significa la palabra reconocer. Entonces, el verso se podría leer: valoren a aquellos que trabajan entre ustedes, respeten a aquellos que laboran diligentemente entre ustedes. Ahora, no significa un conocimiento superficial de cómo se llama, dónde vive, cuál es su domicilio, cuál es el apelativo, cuál es el apodo. No, hermanos, se refiere a conocer de forma profunda. Significa llegar a un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, que dé por resultado la valoración a la vida del pastor. Se refiere a que conoces al pastor lo suficiente para valorarlo y preocuparte por él. Eso significa. Y se conoce al pastor, hermanos, ¿a través de qué? A través de su corazón. ¿Y cuál es el primer elemento que nos permite Dios para identificar la condición del corazón del pastor? Hermanos, la enseñanza. A través de la integridad de la enseñanza bíblica, cuando él es compartiendo, está ejerciendo la función de predicación y enseñanza íntegramente, está vertiendo a la luz pública el estado de su corazón en condición espiritual. Hay ocasiones, no sé si te ha pasado, en que después de haber escuchado mucho tiempo a un pastor a través de los medios electrónicos, de los medios de comunicación, tú no lo conoces personalmente, pero al escuchar la integridad de su enseñanza comienza a generarse una valoración y una estima especial hacia ese pastor. No sé si te ha pasado. Todos tenemos nuestros pastores favoritos de internet, ¿verdad? Y hacia ellos hemos desarrollado un afecto especial, casi como si los conociéramos, porque al valorar y evaluar la integridad de la enseñanza, hemos logrado ser edificados a través de esto. Antes de yo conocer física personalmente al pastor Chuy Olivares, hermano, yo tenía de seguirlo a través de sus enseñanzas. En mi época, hermanos, eran los cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes, hermanos? Que se reproducían en caseteras, que bobinabas y rebobinabas con una pluma, ¿verdad? En uno de sus orificios, dabas la vuelta al cassette y se rebobinaba. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Los que no saben, bueno, ya son seguramente de los 2000 para acá. Pero antes así eran las grabaciones, no había CDs, mucho menos había archivos de audio. Entonces yo comencé desde hace muchos años a seguir la enseñanza del pastor Chuy Olivares con cassettes. Cuando no había internet, hermanos, o al menos el acceso al internet no era tan sencillo como el día de hoy. Y yo literalmente, hermano, desarrollé un afecto al pastor Chuy como si fuera mi padre. Más que un padre espiritual, un padre afectivo y cercano. Claro que cuando yo conocí personalmente al pastor Chuy, casi lo abrazo y el pastor me dice: ¿y tú quién eres? Bueno, usted no me conoce, pero yo tengo muchos años de conocerlo a través de su enseñanza. Y cuando ya Dios me dio la oportunidad de conocerlo de manera cercana y personal, me di cuenta de que su forma de vida es totalmente coherente a su enseñanza. A eso se refiere la palabra de Dios. Valorar a los pastores por la integridad de la enseñanza, y cuando al aproximarte a su estilo de vida es coherente lo que enseña con lo que vive, esto tiene que producir en la vida de la oveja un sentir de valor hacia el pastor, hacia los pastores. Es muy importante porque es muy sencillo ser crítico en contra de los pastores, hermanos. Es muy sencillo ser juicioso y aún grosero e indiferente en contra de los pastores cuando no los conocemos íntimamente, personalmente. Pero cuando hemos conocido a alguien y lo hemos conocido por la experiencia y entendemos la convicción de su corazón, surge un sentido de respeto que nace a partir de ese tipo de conocimiento cercano. Entonces, si la oveja tiene el llamado bíblico a valorar a sus pastores, ¿qué significa? Que el llamado también involucra aproximarte para conocerlos de manera cercana, de manera experiencial, de manera vivencial, de manera íntima. Esa es la responsabilidad de la oveja, acercarse a la vida de los pastores. ¿Entendemos esto?
Porque si no conocemos realmente a los pastores, podemos incidir en ese equívoco de juzgarlos de manera equivocada, desequilibrada, ser críticos y ser juiciosos en contra de ellos. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice que no podemos realizar juicios a priori, es decir, establecer juicios de valor hacia pastores sin previamente haberlos conocido suficientemente. Evitar cualquier tipo de juicio que nazca de una impresión meramente superficial, basada en tu estructura emocional o en tu experiencia antecedente, en tu experiencia pasada. Porque también esto es muy frecuente, hermanos. No, es que todos los pastores son una bola de hipócritas, son unos dinereros y son unos ladrones. ¿Has escuchado este tipo de comentarios y de expresiones? Bueno, son juicios, hermanos, que terminan siendo desatinados. Porque el hecho de que en tu pasado hayas desafortunadamente topado con un ministro hipócrita, mentiroso, fraudulento, no te da el derecho de establecer un valor general sobre todos los pastores o ministros de culto. Porque la Biblia menciona la veracidad de la existencia de rebaños redimidos por la gracia y hombres auténticamente llamados al ministerio para pastorear esos rebaños redimidos por la gracia de Dios. Entonces, hacer juicios generalizados termina siendo un desequilibrio escritural, termina siendo una violación a principios de la palabra de Dios. El hecho de haber recibido una moneda falsa no significa que todas las demás monedas estén desacreditadas, ¿verdad? Y pongamos en tela de juicio la autenticidad de las monedas auténticas. Cierto es, no todo lo que brilla es oro, pero sí hay cosas que son genuinas y que son auténticas. ¿Cuál es un elemento básico entonces para poder como ovejas dar la valoración correcta a nuestros pastores? Conocerlos. A través de la integridad bíblica de la enseñanza y a través de la experiencia cercana en el contacto con ellos. Bueno, esta valoración y respeto hacia los pastores involucra, por supuesto, sostenimiento económico y sostenimiento material también. Y es importante que sepamos que este término valorar en el texto implica apoyo financiero. Vamos nuevamente, 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. Digo nuevamente porque es el mismo tema a Tesalonicenses 5 y dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. Y ya quedamos que los ancianos, en el contexto la Biblia no está haciendo referencia a la gente entrada en años, a la gente de cierta edad, no, está hablando de las personas en donde la cualidad y la capacidad y la sabiduría, la madurez espiritual les lleva a ejercer el llamado al ministerio pastoral de forma eficaz, de forma correcta. Y entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Entonces, aquí hay una alusión directa a los pastores de las congregaciones y se refiere a hombres que han tenido el llamado de Dios a la vida ministerial, que se encuentran calificados y están correctamente respaldados, en primer lugar, por una vida de redención y una sabiduría certificable a través de su experiencia de vida. Un carácter espiritual que les hace personas sólidas, versátiles para la obra del ministerio y por lo tanto en el cumplimiento correcto de su asignación pastoral. A esto se refiere la Biblia cuando menciona a los ancianos que gobiernan bien. El verso 17 de 1 Timoteo 5 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La palabra honor en su momento la hemos estudiado, hermano, y proviene del griego timé, que significa alta estima, significa respeto. Pero en el contexto del versículo representa directamente el sostenimiento económico y material de estos pastores. Por lo tanto, entendemos que es responsabilidad de la congregación sostener económicamente la vida de los pastores.
independientemente de los excesos y los abusos que históricamente, sobre todo en los tiempos modernos, se ha ejercido sobre este principio, teniendo hoy en día ministros falsos que viven onerosamente en relación a las condiciones generales de vida en los promedios económicos de una congregación local. Bueno, el pastor Chuy tiene una premisa que yo he aprendido y es una verdad. El abuso en el uso de los principios no nulifica la existencia de los principios. Y entonces el hecho de que a lo largo de muchos años hayamos visto pastores fraudulentos que se han enriquecido a través de la malversación de la Escritura y utilizándola de forma dolosa y a conveniencia, no significa que una congregación local no deba de dar un sostenimiento bíblico a sus pastores. ¿Me estoy explicando en esto, hermanos? El abuso en el uso de un principio no nulifica la existencia de ese principio. En los versículos 13 al 16, Pablo enseña sobre este sostenimiento económico a las viudas. Y menciona que toda viuda que haya criado hijos en la fe, ¿lo recuerdan? Y que tenga una vida de oración comprobable, una mujer de la iglesia, una mujer que contribuye a la iglesia, mayor a 60 años, si no tiene un sostenimiento, tiene que ser sostenida directamente por la congregación. Pero ahorita nos está hablando del sostenimiento de los ancianos, refiriéndose a los pastores. Y nos dice, si gobiernan bien, son dignos de doble timé, de doble honra. Y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento encontramos esta aplicación. Es una instrucción que igualmente Dios da a los hijos en Efesios 6:1. Fíjate cómo dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra honra, en este caso designada como un mandato bíblico hacia los hijos, para que rindan a sus padres, honra es timé. Y aquí timé significa lo mismo, valoración económica. Establecer una tasa justa de valor económico. Los hijos somos llamados, cuando ya somos productivos, sin importar las circunstancias financieras, económicas o materiales de nuestros padres, somos llamados a contribuir a su sostenimiento económico de forma justa. Es decir, los padres en ese sentido son un escenario, una tierra fértil en donde cuando la motivación es el amor a Dios, a la Escritura y a nuestros padres y sembramos en ellos, hay fructividad espiritual. Y por eso dice la Biblia, para que te vaya bien, prosperes y seas de larga vida. Timé, hermanos, es una tasa de honra, pero en términos financieros. Y en ese sentido el apóstol Pablo, cuando dice honren a sus pastores, está hablando del sostenimiento económico. Entonces, en ese contexto la Biblia dice, denles respeto, denles remuneración, háganlo doble respeto y paga digna. El origen de muchas de las dificultades que puede experimentar una iglesia es la incompetencia de sus pastores. Cuando un pastor es incompetente, evidentemente la iglesia va a sufrir. Y justamente esa era la situación por la que cruzaba la iglesia en Éfeso. También en el caso del pastor Tito, en la isla de Creta, la isla de Creta, en sus iglesias locales estaban experimentando este problema. Pastores incompetentes que lamentablemente habían generado problemas en la congregación por la ausencia o de redención genuina o de capacidad desarrollada espiritual y conocimiento escritural suficiente para poder dirigir, para poder alimentar y para poder conducir a los rebaños. Y entonces el apóstol Pablo, de parte de Dios, encomienda a Timoteo a Éfeso y encomienda a Tito a Creta y les da exactamente la misma instrucción en palabras diferentes. A Timoteo lo dice en la primera carta, en el capítulo 1, verso 3. Dice así, como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, habían elementos de enseñanza, doctrinas no escriturales,
que no correspondía a la enseñanza que los apóstoles habían recibido directamente de Jesucristo y que era completamente coherente la enseñanza del Antiguo Testamento, pero con la iluminación del Espíritu Santo sobre el cumplimiento pleno de estas promesas y estas profecías en la persona de Jesucristo. Y estos pastores estaban enseñando cosas distintas a la congregación. Éfeso entonces recibe como pastor a Timoteo para que lo deficiente fuera corregido. Dice el verso 4, que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, y te encargo esto ahora. A Tito, en el capítulo 1, verso 5, le dice lo mismo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, la misma información que tú recibiste, la misma enseñanza, la misma doctrina, la misma fe, tiene que ser identificada en aquellos que sean establecidos como ancianos, como pastores en las congregaciones. El que fuera irreprensible, y aquí comienza ya la lista de requisitos particulares: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por esta causa, entonces, hermanos, Pablo explica a Timoteo la forma de restaurar la supervisión adecuada sobre el rebaño, el cuidado pastoral apropiado, y entre esas instrucciones se encuentra la obligación de las ovejas hacia sus pastores. ¿Qué pastores? Los pastores que desempeñan fielmente el trabajo por causa del Evangelio, a favor del rebaño, en el nombre de Jesucristo. Entonces la enseñanza habla de pastores que cuidan al rebaño bien, que son dignos y que son fieles. Y la parte final del verso dice así: los ancianos que gobiernan bien, estoy en el verso 17 de 1 de Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces creo que todos entendemos ya a esas alturas qué significa predicación y qué significa enseñanza. Predicación se refiere a la proclamación pública del Evangelio, como en esta mañana que estamos en una audiencia congregacional y yo estoy ministrando la palabra de Dios. Eso es una predicación. Por supuesto, involucra la amonestación, la exhortación, la instrucción a todo el rebaño. Eso es predicar. Y cuando habla de enseñar, está refiriéndose a producir un fortalecimiento espiritual contra el pecado y contra las enseñanzas heréticas sobre los creyentes de forma amorosa, de manera firme y de manera paciente. Eso es predicar y eso es enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, sobre todo aquellos que se dedican a predicar y a enseñar, dice la Biblia, tienen que ser considerados como dignos de doble respeto y de una paga digna. Esos son los pastores que, pues, la Biblia en el contexto nos muestra, están entregando su vida al rebaño en obediencia al llamado que Dios les ha dado. Los pastores que son dignos y ejemplares y se enfocan particularmente en enseñar, son dignos de doble respeto y sostenimiento digno. En 1 Corintios 9:14 hay una instrucción que igualmente es contextual y es muy clarificadora. Dice así también ordeno en el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan ¿de qué, hermanos? Del Evangelio, ¿verdad? Los que se dedican atendiendo a un llamado ministerial de parte de Dios en forma digna a predicar el Evangelio, tienen que vivir del Evangelio. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia tiene que otorgar un sostenimiento digno. El obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿estoy preocupado por los bueyes? ¿Soy parte de Greenpeace? ¿Soy parte de la Asociación Internacional de Protección a los Animales? No, dice Pablo. Bueno, esto es añadido de mi parte, pero Pablo está diciendo, no es que me preocupen los bueyes, sino que estoy utilizando a los bueyes como el ejemplo del trato digno que debe de dársele a los pastores. Fíjate la ilustración que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo para hablar de los pastores, ¿verdad? Utiliza la figura de los bueyes.
¿Por qué de los bueyes? Porque ¿cómo es el trabajo de un buey? ¿Qué tipo de animal es el buey, hermano? ¿Tú tendrías de mascota un buey en tu casa? Tú dirías, ay, este buey de 500 kilogramos, acuéstese aquí al costado de mi cama, Firulais. Es más, ni siquiera le pondrías Fido ni Firulais a un buey, porque esos son nombres de animales domésticos con quienes puedes compartir la vida en un sentido estricto, ¿no? Son animales que puedes tener en casa, el perrito faldero que te mueve la cola y te brinca cuando llegas y muestra en alguna forma un afecto muy particular. Pero no está hablando de ese tipo de animal el apóstol Pablo, está hablando de un buey. ¿Y qué tipo de animal es un buey? ¿Es un animal de qué? De trabajo, de carga. ¿Y cómo trabaja el buey? De sol a sol, exhaustivamente, denodadamente. Quiero creer que por eso el apóstol Pablo menciona el ejemplo de los bueyes y no por otra cosa. Pero evidentemente en el contexto entendemos que es por eso, porque un pastor es llamado a trabajar así. Y entonces cuando el pastor trabaja como un buey, de sol a sol, denodadamente, exhaustivamente, ¿qué tiene que suceder con ese buey? No le pongas bozal. El buey que trilla puede, por derecho, comer del grano que está trillando. Entonces, cuando dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio, es como si predicar el evangelio fuera nuestra trilla como ministros, y dice la Biblia, tenemos el derecho de comer de esto. Dice el apóstol Pablo en otra escritura, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, que es para vida eterna, y esta última expresión es añadida, que es para vida eterna, ¿es demasiada cosa que recojamos de ustedes lo material? No. ¿Qué significa entonces? Que los ancianos que gobiernan bien, trabajan bien, guían bien al rebaño, trabajan sosegadamente, son íntegros. La predicación es coherente a la palabra, pero también es coherente a su forma de vida transformada por el poder del evangelio. ¿Qué predican? Estos entonces tienen que ser dignos de un respeto doble. Pero para que tú los puedas respetar, los necesitas conocer. Tienen que ser dignos de una doble valoración. Pero para que los puedas valorar correctamente, los tienes que conocer. Tienes que evitar hacer juicios a priori, juicios desequilibrados, juicios en base de experiencias o anécdotas catastróficas del pasado de tu vida ministerial. Y tienes que ser honesto e íntegro aproximándote para constatar si la integridad de la predicación es coherente también con la integridad de la vida ministerial. Y si identificas esto, entonces valóralos en forma doble, respétalos en forma doble y contribuye a un sostenimiento digno de los tales. Ahora, esto es bíblico, hermanos. Sin embargo, fíjate lo que era primordial para el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:15. 1 Corintios 9:15. Dice así: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir, dice Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué dice Pablo? Yo no voy a ser vituperado ni puesto en tela de juicio mi ministerio por demandarles a ustedes o por obligarles a ustedes a dar cumplimiento a la responsabilidad bíblica que tienen de mi sostenimiento. Si esto no nace de un corazón contributivo, de un corazón redimido, de un corazón que ama a Dios y ama a su obra, dice el apóstol Pablo, yo prefiero renunciar a ese derecho para que no entre en vituperio o en tela de duda la autenticidad de mi llamado ministerial. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pastor? Tiene que enseñar, pero no puede exigir. Tiene que enseñar, pero jamás puede manipular a la iglesia
para buscar un sostenimiento económico o material a su favor. No, tenemos que enseñar. Esto dice la palabra. Y confía el pastor digno en el poder del Espíritu Santo sobre la palabra, llevando iluminación al corazón del creyente, la persona redimida por la gracia. Entonces, de vuelta al texto de 1 de Tesalonicenses 5. Lo primero que la congregación debe de darle a los líderes, a los ancianos y pastores es respeto, que involucra valorarlos, cuidarlos, apoyarlos, ser generosos, no darles lo mínimo necesario, sino mostrarse generosos con el respeto y la valoración, sabiendo que por su carácter espiritual ellos van a ser evidentemente buenos administradores de los recursos de la iglesia. ¿Cuál es la primera responsabilidad entonces, hermanos, de la congregación hacia sus pastores? Respeto, valoración, honra, aprecio, un trato digno. ¿Cuál es una responsabilidad de las ovejas hacia sus pastores? No establecer juicios críticos desequilibrados. No establecer el aprecio hacia el valor en función de la identidad o el nivel emocional cubierto en tu estructura personal. No, hermanos. La valoración tiene una motivación y tiene un fundamento bíblico, y es el que acabamos de leer. Y todo esto tiene que surgir de la madurez espiritual de un rebaño que ha sido correctamente alimentado, que ha sido instruido diligentemente por pastores fieles en todo el consejo de Dios contenido en la Escritura. Jamás de la manipulación emocional del rebaño, jamás valiéndose de la ignorancia de las ovejas o del apetito egoísta de recibir de parte de Dios beneficios que muchos lamentablemente, avariciosamente fraudean y falsean, generando expectativas falsas en el rebaño. No, hermanos, esto tiene que nacer del crecimiento espiritual y el crecimiento moral, producto de una instrucción diligente, correcta, lineal, íntegra, un trazo recto de la palabra de Dios, del pastor hacia el rebaño. En segundo lugar, la Biblia dice: estima a tus pastores, estímelos. Dice 5 de Tesalonicenses, verso 13. Y que los tengáis en mucha estima. Si puedes subrayar ahí, por favor, en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por causa de qué, hermano? Por causa de su obra. ¿Qué significa, hermano, en mucha estima? Hegomai es el griego y significa considerar, pensar, ir profundo, ir más allá del deber, más allá de toda medida. Fíjate en dónde la Biblia dice que tenemos que ser desmedidos con nuestros pastores, en estimarlos, en estimarlos. Qué alentador y qué saludable es la relación entre una oveja y un pastor, entre un pastor y una oveja, donde la oveja no tiene medida en la estimación por sus pastores. ¿Tú has tenido ese tipo de relación? Yo sí tengo ese tipo de relación, yo sí he tenido ese tipo de relación. Y te quiero decir que es algo muy saludable para el corazón, cuando tienes una estima desmedida por tus pastores. Esto es bendición de parte de Dios, esto bendice tu vida, esto exalta al Señor, esto bendice el ministerio y por supuesto alienta el trabajo pastoral. Pero después se incorpora la palabra clave, que es amor. Estima mucha y amor. Pero amor, ¿por qué, hermano? Por causa de su obra, no por causa de su personalidad, no por causa de su estilo de predicación, no por causa de otra cosa, sino por causa de la obra, no de su personalidad. Y eso es muy importante, porque esto define la motivación correcta, la obra de Dios, por causa de la obra de Dios, por causa del ministerio cristiano. Hermano, la obra de Dios no es un concurso de personalidades, que a veces parecería que es así. El rating de popularidad de un pastor porque su personalidad es más vibrante, o es más atractiva, o es más magnética que la personalidad de otros pastores. No, la Biblia no dice que es por causa de la personalidad del pastor.
es por causa de la obra de Dios, por causa del ministerio. Entonces, hermanos, tenemos que estimarlos más allá de toda medida y debemos estimar a un pastor fiel más allá de toda medida. No hay límite, dice la palabra de Dios, en ese sentido. No hay límite para el respeto que debe de tenérsele a una persona así, a un anciano así. No hay límite para el amor que debe de tenérsele a un hombre fiel a la palabra de Dios. Tenemos que amar a esos hombres. Tenemos que amar a esos hombres. ¿Qué significa aquí la palabra amor? Bueno, significa servicio sacrificial. Significa afecto hacia esa persona, no por su personalidad, no porque haya recibido favores de parte de él, sino debido a su trabajo. ¿Por qué? Porque Él ministra nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Porque Él vela por nosotros como aquel que dará cuentas delante de Dios por el estado del alma de cada una de las ovejas del rebaño. Porque es un instrumento de Dios para alimentar nuestra vida espiritual y cubrir nuestra necesidad de crecimiento. Hermanos, por causa de ese trabajo, por causa de ese esfuerzo, por causa de esa dedicación, por causa de esa determinación, dice la Biblia, ámalos, estímalos desmedidamente. En Gálatas 4:13, fíjate lo que dice Pablo. Y refiere una circunstancia particular de la vida del apóstol. Dice, pues vosotros saben que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aquí Pablo, hermano, pues está recordando un momento en donde a causa de una enfermedad, él continuó predicando el evangelio, pero no fue rechazado por los gálatas, sino que continuó siendo amado, estimado, continuó siendo valorado dignamente a pesar de su debilidad física, a pesar de su inhabilidad por causa de la enfermedad. Entonces, la personalidad deteriorada de Pablo, en este caso por la enfermedad, no fue un demérito a la valoración que la iglesia de Galacia le dio a Pablo en los momentos de su aflicción, en los momentos de su debilidad. Él dice, no, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y después dice en el verso 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? ¿Dónde entonces está esa satisfacción que en ese entonces experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieran sacado sus ojos propios para dármelos a mí. Aquí podemos pensar, es probable, es factible, que esta debilidad del cuerpo a la que se está refiriendo Pablo era una debilidad en su vista, era un problema de enfermedad visual. Y por eso él refiere, ustedes hubieran sacado sus propios ojos, este era su sentir por mí, para que yo pudiera ver a través de su sacrificio, a través de su amor, a través de su valoración. Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto, hermanos? Nos está hablando de una valoración permanente. También cuando el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está eso que en el pasado existía en ustedes? ¿Qué significa esto? Que a medida en la que pasa el tiempo, puede emerger en el corazón de una iglesia un desvío en su apreciación y valoración estimativa, emocional y espiritual y moral hacia los pastores. En alguna forma y por alguna causa, puede iniciar un proceso de declive en la valoración de las ovejas hacia sus pastores. Y de repente el pastor preguntarse, ¿y dónde está el respeto que tenían por mí? ¿Y dónde está el cuidado que tenían por mí? ¿Y dónde está la valoración, la estima, el amor, el sacrificio que conjuntamente nos rendíamos por amor de la obra? ¿Dónde está aquel compromiso? ¿Dónde está aquella vida de entrega? No a mí, sino a la obra y en consecuencia también a mí. ¿Dónde está ese valor que en el pasado tenían por mí? Ahora, si la respuesta fuera, no, pastor, es que yo me acerqué a su vida y me di cuenta que su vida es un desorden, su vida está de cabeza, su vida no testifica,
lo que ha predicado, entonces estoy decepcionado, tienes toda la razón. ¿Qué tendrías que hacer? Dado el caso, salir corriendo de esa congregación, porque dice el apóstol Pablo también, ustedes tienen que evaluar la conducta de sus pastores e imitar su fe. Y si la conducta de la vida de tu pastor no es coherente a la fe que predica, entonces no tienes por qué permanecer en ese lugar. Estás ante un hipócrita, estás ante un falaz, una persona que puede manejar con cierta habilidad y destreza los conceptos doctrinales, pero no haber sido transformado por la doctrina de la palabra de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo les pregunta, ¿por qué ya no tienen esa valoración? ¿Por qué ya no tienen esa estima que tenían por mí en el pasado? Lo está diciendo un hombre que ha manifestado una integridad creciente al paso del tiempo. ¿Qué pasó con los Gálatas, hermanos? ¿Se acuerdan qué pasó con los Gálatas? Los Gálatas fueron sujetos de una infiltración, de una enseñanza antidoctrinal, anticristiana, por un segmento desviado del cristianismo de la época que estaba queriendo regresar a las medidas judaizantes que por la gracia los mismos judíos habían sido libertados, hoy querían ser implementadas en la forma de vida de los cristianos gentiles. Y entonces había un grupo de estos cristianos en desvío llamados judaizantes que pretendían por vía de esas enseñanzas hacer judíos en su estilo de vida a los cristianos gentiles. Esta equivocada enseñanza no solamente desvió el objetivo doctrinal de vida de los cristianos, sino también operó en contra del afecto que estos tenían en el pasado hacia el apóstol Pablo, hacia su pastor original. Cuando ingresan a las congregaciones o comienzan a a gravitar en el ambiente de las congregaciones enseñanzas antibíblicas, una evidencia es que comienza a decaer el afecto de la iglesia hacia el pastor, aun cuando el pastor haya manifestado al paso del tiempo una vida de integridad y de coherencia escritural. Aunque haya entregado su vida denodadamente, aunque se haya sacrificado, una falsa enseñanza no solamente tergiversa la salud intelectiva de la iglesia, la salud espiritual, su percepción del evangelio, sino también tergiversa y daña la percepción de las ovejas hacia sus ancianos, hacia sus pastores. Por eso los pastores tenemos que tener las antenitas de vinil en la frecuencia espiritual siempre bien sintonizada para poder detectar, enseñar y erradicar falsas doctrinas que terminen dañando, entre otras cosas, la relación entre ovejas y pastores. Entonces, hermanos, estimar más allá de toda medida. Este es un amor que no es superficial, es un amor sacrificial. Y Pablo les dice, ¿qué fue lo que sucedió? Que tuvo la capacidad de cambiar esta estima que tenían por mí. ¿Qué hice para que esto cambiara en ustedes? No, Pablo no hizo nada. Una enseñanza equivocada, una enseñanza falaz, una enseñanza dolosa terminó generando un trastorno no solamente en la percepción espiritual, sino en el corazón mismo de los Gálatas. Entonces, el cambio de conducta de una iglesia puede ser el reflejo del rechazo que hay en el corazón hacia el mensaje del evangelio, el auténtico. Un rechazo hacia la doctrina de Cristo. Como Pablo le dice a los Gálatas, se dejaron fascinar en enseñanzas no bíblicas. Fueron desviados por enseñanzas espirituales, sí, pero antibíblicas, diabólicas, por supuesto. La palabra fascinación, hermano, significa en el original embrujo. Es como un embrujo. Y hay una gran cantidad de enseñanzas, sí de corte espiritual, pero antibíblico, que terminan cautivando, fascinando la mente y el corazón de la gente, ya sea llevándolos a un purismo a ultranza fuera de los límites bíblicos, ya sea llevándolos a un extremo intelectualista fuera de los límites bíblicos,
o bien a un deseo de ingresar a los ambientes sobrenaturales u ocultos de la vida espiritual a través de enseñanzas igualmente antibíblicas. Hay muchas enseñanzas, hermanos, muy diversas que pueden corromper la mente y el corazón de un rebaño. Y una de las evidencias es el rechazo al Evangelio tal como está trazado en la Biblia y también el rechazo a los pastores. Hoy en día, hermano, no es diferente. El rechazo hacia la doctrina bíblica se manifiesta a través de un rechazo hacia el pastor que instruye con integridad. El rechazo hacia la doctrina bíblica se manifiesta a través del rechazo hacia el pastor que enseña con integridad la doctrina bíblica. Y entonces esa doctrina que en el pasado era abrazada, era aceptada, alimentaba, te sanaba el corazón, hoy comienza a ser cuestionada. Y también es cuestionado el pastor, la vida del pastor o la intención del pastor. Lo grave de esta situación es que el rechazo en términos reales no es hacia un pastor, esto es lo grave, sino hacia nuestro Señor Jesucristo y a la verdad. Es ahí donde reside la gravedad de esta situación. Yo he escuchado, hermano, recientemente, en algún momento, que se nos ha juzgado de ser una congregación pelagiana. En otros momentos, semipelagiana. Y como el pelagianismo y el semipelagianismo son doctrinas en una convención general cristiana consideradas como heréticas, desviadas, sectarias, bueno, hay quienes también nos han visto como una secta. Y el problema es que muchos ni siquiera saben quién fue Pelagio. Muchos ni siquiera saben qué es el pelagianismo, pero comienzan a tirar petardos, dardos, juicios desequilibrados, no correctos, por ignorancia. El pelagianismo, hermano, es una enseñanza antibíblica de corte espiritual que sostiene que el pecado original de Adán y Eva en el huerto del Edén no fue transmitido por línea de sangre a todas las generaciones. Es decir, es una contradicción directa a todo lo que dice Romanos 5, cuando Romanos 5 nos enseña esto, que el pecado entró a través de un hombre y contaminó a toda la humanidad, una sola comisión del pecado. Y por lo tanto entendemos que el Hijo de Dios, la persona nace en condición pecaminosa. No estamos en la urgente necesidad de ser salvados por el pecado que cometemos, sino por la condición en la que nacimos. Es más, la condición en la cual fuimos concebidos. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, el pelagianismo dice que no es así, que el pecado original se quedó en Adán y en Eva y toda la humanidad no se vio contaminada por esa comisión de pecado. Cuando la Biblia tiene contexto extraordinario y exhaustivo para mostrarnos que toda la humanidad quedó contaminada desde el huerto del Edén. Y esa verdad de Romanos 5 la hemos predicado a lo largo de los años. Y ahora se dice que no, que nosotros negamos esas verdades escriturales. El pelagianismo también dice que tú puedes adquirir a través de tu buen comportamiento la salvación por las obras. Y jamás hemos predicado eso. Jamás hemos predicado eso. No hay salvación por obras, sino por la gracia, por la fe. Ahora, el semipelagianismo dice que en alguna forma nosotros podemos contribuir a nuestra salvación. Que Dios inicia por su obra de gracia la salvación de los seres humanos, pero nosotros al final tenemos que contribuir a nuestra salvación utilizando nuestro libre albedrío. Jamás hemos predicado eso, porque no hay contribución humana a la obra de salvación alcanzada por Cristo y concretada en forma perfecta en la cruz del Calvario. Colosenses 3, definiendo la victoria eterna de Cristo, dice que despojando a los principados y potestades, les exhibe públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, y esa es la descripción de una victoria completa y eterna, a la que no se puede sumar ninguna contribución humana. Y el acta de decretos que nos era contraria fue destruida en la misma cruz cuando fue destruido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál pelagianismo? ¿Cuál semipelagianismo? ¿Cuál sectarismo? Pero cuando
otras personas abren sus oídos a esas críticas desequilibradas, sin fundamento escritural y demostrando una profunda ignorancia, ya no de la Biblia, hermanos, sino de la historia de la teología, entonces la gente puede creer cualquier cosa. Comienza a cuestionar la doctrina y al pastor que predica con integridad la doctrina. Grave. Y esa es una conducta que la palabra de Dios amonesta en la vida de las ovejas. No podemos hacer eso. No es saludable cuando eso sucede en una congregación. Retornando al tema, entonces las ovejas tienen que valorar y respetar al pastor de su congregación local cuando éste trabaja en el rebaño, es íntegro, es fiel a Jesucristo, más allá de toda medida, no debido a su personalidad, sino a su trabajo en la obra de Dios. Los pastores que obedecen a un llamado genuino de parte de Cristo han sido llamados por Dios, hermanos, para el desarrollo precisamente de una función muy particular, muy específica. Y la Biblia dice que debe de ser reconocido el trabajo de un pastor con amor, con una estima más allá de toda medida. Fíjate lo que dice Juan 13:20. Juan 13:20. Dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Y está hablando de alguien a quien Él envía, y está hablando de alguien quien le envió a Él. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios, el Padre. ¿Y a quién envió Jesucristo? A sus discípulos, a sus ministros. Entonces, cuando recibimos al pastor de la congregación, y esta palabra recepción no solamente es así, lo recibo en cierta medida limitada, no, estoy recibiendo el llamado del pastor, estoy recibiendo la instrucción del pastor, estoy recibiendo la enseñanza del pastor porque su fundamento es enteramente bíblico. Entonces es cuando estamos recibiendo, estoy estimando al pastor, estoy amando al pastor, estoy siendo obediente al pastor porque él ha sido llamado por Dios para instruir, para dirigir, amonestar, exhortar y disciplinar. Cuando yo hago eso, estoy recibiendo al enviado de Cristo. Y si yo recibo al enviado de Cristo, ¿a quién recibo? A Cristo. Y si recibo a Cristo, ¿a quién recibo? Estoy recibiendo a Dios. Tu estima hacia tus pastores y ancianos, entonces define realmente qué es lo que la doctrina bíblica ha hecho en el corazón, ha hecho en tu corazón. Cualquiera que sea el nivel de aprecio que tengas hacia tus pastores, la Biblia dice, increméntalo, hazlo crecer. Si no lo haces, pues dice la Biblia que estás desobedeciéndola, ¿no? Los ancianos que trabajan bien son dignos de doble honra. Los ancianos que trabajan bien, sobre todo aquellos que lo hacen en predicar y enseñar, tenlos en alta estima, por amor a su trabajo en el Señor. ¿Qué significa eso? Cuidarlos, buscar lo mejor para ellos, que no los calumnies, que hables bien de ellos, en apego a la verdad. Ese amor que significa no aceptar acusación en contra de ellos, a menos que sea en presencia de 2 o 3 testigos, dice la palabra de Dios. Y lo dice claramente en 1 Timoteo 5:19. Dice así: contra un anciano, un pastor, no admitas acusación, a menos que sea con 2 o con 3 testigos. No, amar a tus pastores es no calumniarlos, no aceptar acusación en contra de ellos, desequilibrada. Significa establecer un criterio equilibrado y verdadero, en base a la verdad, en base a la verdad, acuérdate, no en base a su personalidad, no en base a cuán bien te cae, no en base a cuántos favores has recibido de él, no, en base a su trabajo, dice la palabra, establece criterios de verdad. Habla bien de tus pastores en base a la verdad.
y no aceptes acusación contra ellos. ¿Es tan fácil, hermanos, calumniar a un ministro? ¿Es tan fácil calumniar a un ministro? Y levantar todo un juicio crítico en contra de ellos. Lo hemos experimentado, hermano. Yo creo que todo pastor que no lo ha experimentado es porque no tiene mucho tiempo en el pastorado. Pero alguien que tiene ya un tiempo medianamente respetable, no sé, más de 10 años, no hay duda que va a experimentar esto. Mi esposa y yo lo experimentamos ayer. Y antier, y hace 3 días. No, mira, algo que además fue del conocimiento de una parte importante de la iglesia cuando inició la pandemia. Comenzó pues a ventilarse una gran cantidad de información de la que no se tenía una certificación ni científica, ni gubernamental, ni nada. Cuando inició la pandemia, la ciencia no sabía con lo que estaba tratando, los gobiernos no sabían con lo que estaban tratando, nadie sabía lo que estaba pasando. Hubieron muchas tendencias asociadas a teorías conspirativas que atribuyeron todo a las cúpulas del poder internacional, ¿verdad? A un control poblacional, etcétera, un ataque directo contra la predicación del Evangelio, y bueno, todas estas teorías, hermanos, que tenían cierto nivel de factibilidad, pero nula capacidad de ser demostradas, comenzaron a tener mucho auge dentro de las iglesias cristianas. Y entonces hubieron púlpitos que sustituyeron la predicación del Evangelio por teorías de conspiración. Y nosotros tomamos firmemente la determinación de continuar predicando la palabra de Dios y ser fielmente obedientes al gobierno, por causa del gobierno, no, por causa del Señor. Porque un elemento básico de doctrina, parte del ABC de la vida ministerial y eclesiástica, es que debemos de obedecer ¿a quiénes? A nuestras autoridades. Porque las autoridades son de parte ¿de quién? De Dios. Y las que hay, ¿por quién fueron establecidas? Por Dios. ¿Quién resiste lo establecido por Dios? ¿A quién resiste? A Dios. ¿Y qué acarrea? Condenación contra su vida. Entonces, cuando la autoridad dijo, las congregaciones, al igual que los bares, los restaurantes, los centros nocturnos, al igual que los jaripeos, al igual que las plazas públicas, al igual que los centros de entretenimiento, tienen que cerrar por el nivel de riesgo sanitario que involucran las reuniones masivas o excedidas en número de personas en un lugar cerrado, nosotros obedecimos fielmente. Y fuimos duramente criticados, hermanos, porque hubieron congregaciones que decidieron no cerrar, actuando en abierta desobediencia, no al gobierno, antes que al gobierno, a principios fundamentales de la palabra de Dios. Y fuimos tildados como, ay, es que no tiene fe, el pastor no tiene fe. Bueno, entonces, ¿tú no sabes qué es la fe? ¿Sabes cuál es el fundamento de la fe? Hemos enseñado a lo largo de los años que la fe no es un salto al vacío. La fe no es querer hacer lo que yo quiero hacer porque me motivo a hacerlo y digo, lo hago en fe. No, eso es un salto al vacío. La fe requiere de una evidencia. La fe no es ciega. La fe demanda evidencias. ¿Y cuál es la evidencia para que yo tenga fe? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo establece, entonces camino en fe. Pero si no es un fundamento bíblico lo que motiva mi accionar, entonces son mis emociones. Y cuando yo obedezco a mis emociones, aun cuando diga que camino por fe, estoy dando un salto al vacío. La Biblia es el fundamento de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia determina el precepto, la vida de fe es obedecer ese precepto. Actuamos en fe. Y Dios en muchos sentidos, hermanos, respaldó a la congregación y la ha respaldado. Pero fuimos duramente criticados. Y personas de la congregación se levantaron en contra de nosotros, particularmente en contra de mí, diciendo que yo tenía miedo. Otros dijeron, es que ahorita es cuando el pastor tendría que estar predicando en los hospitales. A ver, entonces tú quieres ver a tu pastor o muerto o en la cárcel. ¿Dónde lo quieres ver? Un absurdo. Un absurdo. Personas que nunca salieron a predicar en el Evangelio antes de la pandemia, ahora querían salir a predicar el Evangelio en la pandemia. Un contrasentido. Un emocionalismo absurdo que no tiene su fundamento en la palabra de Dios.
Se abrieron los medios electrónicos para las congregaciones. Nosotros ingresamos a los medios electrónicos. Y te quiero decir que aun cuando los centros eclesiásticos en forma presencial estuvieron bloqueados un tiempo, el Evangelio se predicó por los medios como jamás se había dado. El mayor nivel de contenido cristiano en los medios de comunicación se dio en esa fase en la que se cerraron las iglesias a nivel internacional. Gracias a Dios por los medios. Y gracias a Dios por el cierre presencial de las iglesias, porque se predicó el Evangelio en todo el mundo como jamás se había predicado a través de medios electrónicos. Comenzó a emerger mucho la información de una sustancia que tiene una enorme base científica para poder considerar que es benéfica para el organismo ante diversas enfermedades, porque lo único que genera es oxigenación de las células y es el dióxido de cloro. Y entonces, ante esta circunstancia, yo particularmente comencé a investigar profundamente sobre el dióxido de cloro y me encontré con hallazgos científicos impresionantes del dióxido de cloro. Pero jamás me paré en el púlpito ni transmití a la iglesia: tomen dióxido de cloro. Jamás lo hice. Jamás, porque eso entra en las responsabilidades morales personales. Yo decidí investigar. Una persona se contactó conmigo y me dijo: pastor, del dióxido de cloro que usted está tomando, que usted está investigando. Le digo: mira, yo no te puedo decir que lo tomes o no lo tomes. Lo que sí te puedo decir es lo que yo he investigado sobre el dióxido de cloro. Y te quiero decir que a lo largo de muchos años, ahorita cobra mucha relevancia el dióxido de cloro, pero eso tiene 30 años investigándose, y a lo largo de los años hay una gran cantidad de base científica comprobada de que no genera perjuicio al organismo y puede generar oxigenación de las células. Y lo que hace el COVID en términos pulmonares es, lamentablemente, degradar las células. Hay que oxigenarlas en ese sentido, y por eso muchos necesitan apoyo de ventilación o necesitan ventiladores permanentemente. Ahora, el dióxido de cloro, desde mi investigación, no genera daño al organismo, pero es una decisión personal el tomarlo o el no tomarlo. Y entonces esta persona me dijo: pero pastor, ya cuando me dijo pero pastor, yo dije: pero pastor, usted nos ha enseñado que no podemos desobedecer al gobierno, y el gobierno ha prohibido el consumo de dióxido de cloro. Entonces, está usted violando lo que el gobierno está diciendo. ¿Dónde queda el precepto de obediencia? Y dije: ay, Señor, me faltó sabiduría para decirle a esta persona: mira, yo no vi, yo no escuché, yo no sé nada. Si te interesa el tema, investiga tú. Y entonces le contesté: mira, no, el gobierno no ha prohibido el consumo de dióxido de cloro. A través de la COFEPRIS, que es el órgano regulador del gobierno que define cuál es la producción industrial, entre otras industrias, la industria farmacéutica, a través de la COFEPRIS prohibió la producción industrial del dióxido de cloro. Pero no puede prohibir el consumo del dióxido de cloro, y menos en medio de una condición sanitaria donde no existe una medicina aprobada para contrarrestar los efectos del COVID, del coronavirus. Constitucionalmente existe una premisa que define que si estamos en una emergencia sanitaria y no hay una medicina, cada persona es libre de buscar la mejor solución para su condición sanitaria. Entonces el gobierno no puede prohibir el consumo, pero sí puede prohibir la producción industrial y que se comercialice como una medicina. Entonces, si tú decides o no consumir el dióxido de cloro, tú no estarías violando ningún precepto gubernamental y ningún precepto bíblico. Pero es tu decisión. Yo no puedo estimularte a que lo hagas, ni tampoco te estoy diciendo si yo lo hice o no lo hice. Es tu decisión personal. Pero hermanos, fuimos tan duramente juzgados, mi esposa y yo. El pastor Javier está tomando dióxido de cloro. Como si me hubieran visto comprarlo, mezclarlo, prepararlo. Como si hubieran abierto el refrigerador de mi casa y le hubieran encontrado botellas de dióxido de cloro.
Y lamentablemente eso levantó, hermano, una atmósfera de juicio durísimo, de crítica. No. ¿Qué dice la palabra? Conoce a tus pastores. Y si la vida del pastor es coherente a la palabra de Dios, y si el trabajo del pastor ha sido denodado, exhaustivo, predicando el bien, la palabra con integridad, ¿qué tienes que hacer? Dice la Biblia, valóralos, estímalos, cuídalos, ámalos desmedidamente. ¿Qué significa esto? No permitas calumnias, no hables mal de ellos, habla bien de ellos en base a la verdad, en base al testimonio de su conducta y de su forma de vida y de su enseñanza. Hay hermanos que salieron de la congregación motivados por esos juicios. Y es triste, muy triste cuando una congregación experimenta eso. Lo comentábamos la semana pasada como principio. Cuando no hay una buena relación entre ovejas y pastores, la iglesia sufre. Y entonces un pastor podría preguntar, ¿pero qué pasó con ustedes, Gálatas? ¿Pero qué pasó con ustedes, uruapenses? ¿Qué pasó? Si nos llevábamos también. ¿Qué pasó? Que se nos metió una pandemia. Y los que no estaban firmes fueron arrastrados. Mira, esta pandemia, no hay duda, hermanos, fue un juicio severo de parte de Dios para la humanidad. Pero para su iglesia fue una prueba muy fuerte. Y un gran segmento de la iglesia, hermanos, en muchos sentidos no aprobó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que necesitamos actuar como establece. Ese amor significa que animas a tus pastores, que les obedeces en el Señor, que les amas como personas enviadas por Dios, que te traen la verdad de la palabra. Ahora, si una oveja dice, a ver, yo ya estoy dudando de que lo que el pastor predica es la Biblia, entonces me voy de congregación. A ver, qué fácil, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer si pones en tela de juicio la autenticidad de la predicación del pastor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cambiarte de iglesia? ¿Buscar iglesia? ¡No! ¿Qué tienes que hacer? Abrir la Biblia, hermano, y comenzar a aproximarte con honestidad y humildad y pedir al Espíritu Santo, guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor, y muéstrame la verdad. Tengo dudas en este tema, pero Señor, muéstrame la verdad. Porque entonces estás comiendo todo el tiempo de la fe de otros. ¿Y cuándo vas a experimentar tu propia fe? No puedes vivir del crecimiento espiritual ajeno. Si tú dudas, ¡qué bueno! La duda no es pecado. El problema es cuando la duda, hermano, se convierte en un cuestionamiento injusto, un cuestionamiento desequilibrado. El cuestionamiento es válido cuando te lleva la palabra de Dios para poder indagar por experiencia misma que lo que se está exponiendo es genuino y es verdad. Y entonces tomar una determinación, un juicio de valor correcto. Si la Biblia lo dice, lo creo. Y muchas veces las cosas que cuestionamos de la enseñanza son las que no nos gustan. Son aquellas donde la enseñanza nos limita, donde la enseñanza nos restringe, donde la enseñanza nos exhorta, donde la enseñanza nos disciplina, donde la enseñanza me dice, no puedes hacer esto. Y entonces, no, espérame, a ver, ya no. No, ya no me gustó. ¿Cómo que no lo puedo hacer? Bueno, mira, el pastor no puede ser un transmisor de ideas o criterios personales, es un transmisor de la palabra de Dios y tiene que hacerlo con fidelidad. Ve a la palabra de Dios y constata, simplemente constata si lo que se ha predicado está fielmente escrito y fue fielmente predicado. Pero me cambio porque ya no me gustó lo que escuché. La forma más simple e ignorante de tomar una gran decisión, y va a ser una decisión desatinadamente tomada, hermano. En último lugar, el versículo 13 dice,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. ¿Qué significa esto, hermano? Someterse voluntariamente al liderazgo pastoral va a hacer que prevalezca la paz dentro de la congregación. Sométanse a sus pastores. Entonces, no hay nada que provoque más tristeza, hermano, más distracción, más dificultad, más dolor, más discordia que la falta de sometimiento a la labor pastoral. La falta de sometimiento a la labor pastoral, hermano, puede generar la destrucción de una congregación. Así de potente y nociva es. Este concepto de vivir en paz unos con otros es una exhortación en el Nuevo Testamento que es general, hermanos. No solamente se circunscribe este texto, es una exhortación general. Fíjate lo que dice Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué vemos entonces? Una y otra vez, en forma continua y repetitivamente, el Nuevo Testamento nos está llamando a la paz. Pero aquí es muy específico. En este contexto, la paz se da en relación entre los pastores y las ovejas. Y dice, sométase a sus pastores. Es decir, elimina el conflicto. Elimina el conflicto. Deja de lado la contención. Si tu pastor es un hombre fiel a Dios, está haciendo su mayor esfuerzo por servir, fortalecido por el Espíritu Santo, a la congregación, dice la Biblia, sométanse a sus pastores. Sométanse a ellos. Es un mandato de las Escrituras. Es un mandato. Seguramente el pastor Javier está dando esta instrucción porque nos quiere tener a todos sometidos. No, hermano, no. El pastor está fraguando, está tramando una conspiración en contra de nuestras vidas y nos quiere tener a todos sojuzgados. No. Estoy predicando lo que la Biblia dice, hermano. Y como la Biblia lo dice, un elemento básico, fundamental para que prevalezca la paz y la armonía en una congregación es la sumisión voluntaria al pastorado que Dios ha puesto. ¿Quién escribió eso, hermano? Pablo. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién es esta palabra? De Dios. Ni siquiera es de Pablo, es de Dios. Y si no es de Pablo, menos es mía, es de Dios. Y como Pablo la escribe inspirado, hoy a nosotros los pastores nos toca transmitirla tal como fue inspirada. No requiere mayor interpretación. Mira, la palabra de Dios ya fue interpretada, se interpreta a sí misma, no es interpretación privada. Dios revela, Dios ilumina, Dios inspira la Biblia con su interpretación y su intérprete. El intérprete no es ningún hombre, no es ningún teólogo, es el Espíritu Santo. Y cuando vamos en forma honesta, íntegra y humilde a la Escritura, simplemente el Señor comienza a iluminar lo que Él quería enseñarnos con su Escritura. Entonces, dice la palabra que debe de haber sumisión a los pastores, pero no es una sumisión ciega, no es una sumisión a ultranza hasta las últimas consecuencias. No, ahí están los preceptos, ahí están los límites, ahí está circunscrito el marco de acción donde la vida de un pastor puede ser tomada con la autoridad de parte de Dios, con el respaldo de Dios, para entonces ser obedientes a la Biblia y decir, a este tipo de pastor bíblico someto mi obediencia, cuando lo que le enseña es la enseñanza de Dios. Es así. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿De quiénes? Hay que acordarse de los que te hablaron. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. No dice que nos acordemos de aquellos que nos contaban grandes anécdotas, nos hacían reír. No dice que nos acordemos de aquellos que nos invitaban a su casa, con los que comíamos todos los domingos, cada fin de semana, aquellos que eran nuestros brothers cercanos. No dice eso. Aquellos cuya personalidad te hace vibrar. No dice eso. Dice que nos acordemos de aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios. ¿Qué hace memorable la vida de un pastor? Si su enseñanza fue bíblica.
Eso es lo digno de recordar de un hombre de Dios, el evangelio que predicó. No al hombre por el hombre, sino al hombre por su enseñanza. Porque el mismo Pablo dice que nosotros somos vasijas ¿de qué? Algunos quisieran ser vasijas de porcelana china. Ay, no, es que yo, pastor, discúlpeme, pero yo vaso de barro, no, yo nací en una cuna. Es que usted no conoce mi pedigrí. Usted no sabe el apellido de mi familia, el abolengo que tengo. Mira, mi querido Pepe Pompidio. Eso no vale para Dios. Eso no vale para Dios. Nosotros somos vasijas de barro. ¿Cuánto vale una vasija de barro, hermano? 3 pesos, 4 pesos. Si acaso en Semana Santa en las ollitas te las venden hasta por 10 o 15 pesos, hermano. Y si es una obra muy artesanal, comparada con una obra artesanal de porcelana, de plata, de oro, de metales preciosos, es finalmente muy económica porque al final es tierra cocida, lodo cocido, es barro. Hermano, y tu olla de barro que compraste por 1,000 pesos ahora en las ollitas, se te cae del estante, se te rompe, porque el barro es corriente. Corriente. La Biblia dice que somos vasos de barro, o sea, somos, mira, voltea a ver a tu hermano que tienes a la derecha y a la izquierda, dile, corriente. Y dile, tú también, hermano. Si tú eres hijo de Dios, tú también eres medio corrientito. Corrientes. ¿Cuál es el tesoro que contenemos? El evangelio. Lo preciado, hermano, no es el envase. Lo preciado no es el mensajero, lo preciado es el mensaje. ¿Qué es lo que hace memorable tu vida? No es tu apellido, no es tu abolengo, no es tu profesión, no son tus logros, no son tus méritos. Es cuánto de la Biblia reflejó tu vida. Eso hace tu vida memorable. Recordamos a las personas por el nivel de vida bíblica que desarrollaron. Y eso es lo que dice el apóstol. Bueno, el escritor a los Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren, evalúen cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Imiten su fe. Este testimonio te lo he platicado como ejemplo de este verso muchas veces. Una vez llega una persona a consejería con el pastor Chuy Olivares, un hombre que en su iglesia era el tesorero de la congregación, por lo tanto era un servidor de alto nivel de responsabilidad. Pero no se congregaba en casa de oración, pero llegó con el pastor Chuy a pedir un consejo pastoral. Entonces el pastor lo oye y le dice, pastor, lo que pasa es que llegué a la casa de mi pastor porque le iba a entregar unas cuentas y de repente antes de llegar, antes de tocar, se abre la puerta de la casa, se azota y sale la esposa del pastor corriendo y el pastor con un cuero detrás de la mujer. ¿Te imaginas esa escena? Llegas a la casa de tu pastor y de repente gritos y de repente las cosas se caen, majaderías. Y entonces, obviamente este hombre estaba consternado porque jamás imaginó ver al pastor y a la esposa del pastor en esas condiciones. Era algo totalmente incoherente, incongruente con la enseñanza que durante años había recibido de ese hombre. Y le dice al pastor, le dice, ¿qué hago, pastor? Estoy conmovido, me movieron el piso, no sé qué hacer, estoy conturbado. Y el pastor le citó este texto. Considera la conducta de tu pastor e imita su fe. La fe de tu pastor no es la que predica, es la que vive. Si la forma de vida de tu pastor no es imitable, no tienes nada que hacer ahí. Pastor, un consejo bíblico totalmente. Bíblico. Aquellos que han trabajado en predicar el evangelio, aquellos cuya forma de vida realmente refleja la fe que han predicado, dice la Biblia a estos, recuérdalos, considéralos. 3 mandamientos en un solo verso. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Acuérdense, considérenlos, o sea, evalúenlos, y si son dignos de ser imitados por su vida de fe, entonces imítenlos. Es lo que dice la Biblia.
El verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor va a tratar con todos nosotros como ovejas en la obediencia de la misma forma en la que trata con los pastores en términos de obediencia. O sea, una oveja que solamente exige al pastor obediencia bíblica, pero ella no se circunscribe a la obediencia bíblica, es una persona que tiene un problema en la conformación de criterios, tiene una distorsionada percepción de la realidad. Es una persona que está distorsionando su vida porque se está estableciendo como juez del pastor. Y la oveja no es llamada a ser juez del pastor. El único juez es Dios. La oveja es llamada a considerar la vida del pastor. Considérala, evalúala, escudriña. Como cuando Cristo les dice, nos dice a todos, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, Jesús dice, evalúenme a mí. ¿Cómo habiendo sufrido la contradicción de todos los pecadores de toda la historia de la humanidad, yo no decaí en mi ánimo y caminé hacia la cruz por el gozo puesto delante de mí? Menosprecié el oprobio. Entonces, ¿cómo no desmayamos en la vida cristiana? Evaluando a Cristo, contemplando a Cristo, considerando a Cristo, imitando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bueno, en ese sentido la Biblia dice, considera a tu pastor, evalúa, escudriña, sí, pero si lo que estás viendo en el cuerpo de pastores de tu iglesia es integridades, entonces dice la Biblia, pues acuérdate de ellos, porque ellos les han hablado la palabra de Dios. Verso 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Verso 17, obedeced a vuestros pastores. Pero ya vimos en el contexto a qué pastores, ¿verdad? Y aquí viene la orden. ¿Quién la inspiró? Dios. ¿De quién es la palabra? Es de Dios. Tenemos que obedecer a esta palabra. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Entonces, hermano, es una ignorancia bíblica, es una torpeza el intentar descalificar o hacer a un lado el liderazgo de tu pastor. No puedes hacer eso. La Biblia no te permite hacer eso, no te dejes alternativa, no te da esa opción. Si la vida de tu pastor no es íntegra o su predicación no es íntegra, la Biblia dice, salte de ahí. Pero si es una experiencia diferente, la Escritura dice que no puedes hacer a un lado el liderazgo de tu pastor. ¿Por qué? Porque ellos rinden cuentas por ti delante de Dios. O sea que no somos ovejas olvidadas en la campiña, ¿verdad? Ovejitas olvidadas en algún lugar recóndito del campo, de la pradera, donde me dejó el pastor, quién sabe dónde está el rebaño, pero me quedé sola y ahora yo tengo que ir corriendo a ver dónde hay pastos para alimentarme y dónde hay aguas para beber. No, hermano, no ignores el liderazgo de tus pastores. Porque no eres una oveja abandonada ni olvidada. No somos ovejas abandonadas. Entonces no podemos conducirnos como si lo fuéramos. Cuando tú ignoras el liderazgo de tu pastor, estás comportándote así, como una oveja sola en la pradera. Como una oveja que clama, ¿verdad? Protéjanme, protéjanme, sálvenme, ayúdenme. No. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tú no puedes vivir independientemente. Nadie puede vivir independientemente si es un hijo de Dios, porque siempre hay alguien asignado por Dios a tu vida que dará cuenta. No significa que tú seas irresponsable o no tengas la responsabilidad moral y espiritual sobre tu vida, pero en términos eclesiásticos, en términos congregacionales, Dios asigna a aquellos que darán cuenta por el rebaño. Es una tarea importante. Entonces, a menos que tu pastor te pida algo que no es bíblica o cometa algo que no es escritural,
A menos que tu pastor tenga una vida impía, inmoral, pecaminosa, antibíblica, la Biblia dice, a menos que sea el caso, si no es el caso, entonces obedécelos y sujétate. Una tarea enorme, hermano. Es un deber que Dios asigna a estos siervos para una tarea muy grande. Daremos cuenta delante de Dios. Tú eres padre de familia, ¿por quién vas a dar cuenta? Por tu esposa y por tus hijos. Ya por tus nietos no. Y por tus hijos hasta que son mayores de edad. Y deciden continuar viviendo bajo tu protección espiritual y económica. Mientras viven en tu casa. Hasta ahí. Y esa ya es una gran tarea. Rendir cuentas aprobatorias correctamente desarrolladas al Señor por tu familia. Ahora imagínate la vida de un pastor que tiene que rendir cuentas a Dios por su esposa, por sus hijos, pero por un rebaño. Hermano, la tarea es grande, es compleja, es ardua. Somos responsables delante de Dios por el cuidado de muchas ovejas. Somos responsables ante Dios por lo que decidimos hablar a la iglesia. Por lo tanto, un pastor tiene que estar ante la presencia del Señor, buscando en su palabra la inspiración, la iluminación de la Biblia, para poder instruir cada día de servicio en la predicación y en la enseñanza personal, dar el consejo escritural siempre y además dar el testimonio de vida que constate que la Biblia es verdad, o que constate que la Biblia es una realidad en tu vida personal. Hermanos, esto es fuerte. Ahora, por lo tanto, un pastor jamás debe de actuar de forma autónoma. Él tiene que estar sujeto a la dirección escritural de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y Dios asigna en la Escritura la forma en la que se estructura, hermano, la vida de un pastor, rindiendo cuentas a otros pastores. Y gracias a Dios en ese sentido por el ministerio al cual Dios nos ha hecho pertenecer, Casa de Oración. Tenemos tanta cobertura, hermano. Tu pastor, en este caso un servidor, Javier de Guiluz, para servirle a usted, pero antes a Dios. Tengo tanta cobertura sobre mi cabeza. Y eso, ¿para quién es benéfico, hermano? Para mí, pero por supuesto también para ustedes. Hermano, tenemos de parte de Dios, a través de hombres fieles, ningún neófito, hermano, hombres probados de la palabra a lo largo de años de integridad que Dios ha sostenido en sus vidas y que los hacen ejemplares para todos nosotros. Esos hombres, de parte de Dios, nos pastorean, nos cubren, nos supervisan, nos alientan, nos animan, nos exhortan, nos disciplinan también. Es una bendición. ¿Qué tienes que hacer? Hermano, conoce y valora. Conoce y estima, conoce y ama. El pastor tiene que conocer de tal forma el corazón de Dios que se asegure que está guiando del Espíritu Santo a la congregación. Y quiero terminar con esto que encuentra fundamento en la Biblia también, hermanos. La gente obstinada, rebelde, murmuradora, no sabes cómo le roba el gozo al pastor y le trae tristeza. Vaya que sí. El versículo 17 continúa diciendo, hermanos, Primera de Timoteo 5, Hebreos 13, 17, continúa diciendo, bueno, lo voy a leer todo, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué, hermanos? Para que lo hagan con alegría. Entonces, ¿qué produce alegría en el corazón del pastor? La obediencia y la sujeción. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, ¿quieres una congregación miserable?
ten un pastor miserable. ¿Quieres un pastor miserable? ¿Sabes cómo un pastor comienza a sentirse miserable? No te sometas a él, no le obedezcas a él, y vas a comenzar rápidamente a drenar el gozo de su corazón. Vas a contribuir a drenar el alma. Va a ser un pastor miserable que dará en consecuencia, hermano, un estilo de convivencia miserable a la congregación. La gente obstinada, la gente altanera, voluntariosa, roba el gozo a sus líderes. No causa otra cosa que dolor, tristeza. Y la Biblia advierte sobre esto, lo está mencionando la Biblia, lo dice ahí. No es provechoso para vosotros, no es provechoso para la iglesia, no les va a ayudar, no podrán alcanzar el propósito de forma fácil, no tendrán aprovechamiento del esfuerzo del pastor. Tener un pastor triste, tener un pastor sin gozo, termina generando tragedia en la congregación. Lo leo otra vez. Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. O sea, no con tristeza, sino con alegría. No quejándose, sino agradándose de la iglesia. No quejándose, porque esto al final no genera ningún provecho, ningún beneficio. ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿Sí lo ven, hermanos? Si no, les presto mis lentes, de a uno por uno. Jeremías 9, verso 1, estoy terminando. Si un personaje de la palabra de Dios, particularmente del Antiguo Testamento, experimentó esto, fue Jeremías. ¿Sabes cómo era llamado Jeremías? Exactamente. Ahora, no lloraba de alegría, hermano, no lloraba de contento, no lloraba de felicidad, no. Un ministerio sin gozo, que estuvo todo el tiempo en el ojo del conflicto, del juicio y de la crítica. Un dolor constante experimentado por el profeta, porque la gente constantemente se rebelaba, rehusaba someterse al mensaje que él llevaba de parte de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 1, Jeremías 9:1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? O sea, el profeta llegaba a los límites de su alma humana. El alma humana tiene límites, hermano. Aquí el profeta está diciendo: cuánto deseo abandonar este pueblo al que Dios me ha traído. ¿Cuánto deseo caminar en un sentido contrario a la misión que Dios me asignó? Ha habido llanto en mis ojos, dice el profeta, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Ellos lanzaban su lengua como mentiras, calumnias, difamaciones, murmuraciones, mentiras como un arco, en vez de haberse preparado para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Me han desconocido, o sea, lo desacreditaron. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué dices que hablas de parte de Dios? A ver, demuéstranos que hablas de parte de Dios. No te creemos nada. Y esto produjo profundo dolor. No había gozo en el profeta Jeremías. Imagínate que tu pastor se llame Jeremías. Jeremías. No, hermano. No, las cosas que están escritas, dice Pablo, ¿para quién fueron escritas? Para nosotros. Quedaron ejemplo para quiénes, para nosotros en la dispensación de la gracia. Entonces, ¿cómo hacemos que prevalezca la paz en una congregación?
cuando las ovejas se someten al pastor que está en el contexto de la integridad bíblica. El mismo Señor Jesucristo, fíjate lo que dice Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lo hicieron a Jesús, se lo hicieron a Jeremías. Pues obviamente a 2 o 3 pastores que le pase lo mismo, pues tampoco es para impresionar a nadie, ¿no? Pero no debería de suceder así. Es antibíblico, es atípico, no es así. Entonces, hermano, la congregación tiene que vivir en paz con su liderazgo. La congregación no debe de cultivar problemas y conflictos. La congregación debe de someterse y obedecer a los pastores, porque ellos viven y velan por el alma de la iglesia como quien dará cuenta. En este sentido congregacional, tú no vas a dar cuenta por tu alma, los pastores darán cuenta por tu alma. En cambio, tú eres bendecido por ser obediente. Y si no estamos hablando de vidas licenciosas y pecaminosas, tú tienes la responsabilidad de conocer la Biblia y de obedecer a la Biblia cuando es expuesta por la palabra de tu pastor, por la boca de tu pastor. Entonces, si la iglesia va a ser un lugar agradable, bendecido, reflejo del reino de Dios, los pastores deben de ser responsables en cumplir su deber para con las ovejas, pero las ovejas también deben de ser responsables en cumplir su deber hacia los pastores. Y eso significa que los valoras, que los amas, que los respetas, que los sostienes, que los estimas más allá de cualquier medida en amor. Eso significa que tú oras por ellos, los alientas, haces lo que esté en tu mano para hacer que el ministerio sea algo positivo en la vida de tu pastor. Tú entiendes que son el canal de bendición que Dios ha usado para hablarte la verdad de la Escritura, que el Espíritu Santo te enseña a través de la Biblia, pero utiliza la boca de ese hombre. Y en tercer lugar, los obedeces, te sujetas a ellos para poder hacer que la iglesia sea un lugar de paz y se elimine el conflicto. Cuando los pastores actúan así y las ovejas actúan así, la iglesia se vuelve lugar de gozo y paz que Dios quiere que sea. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La iglesia es una sucursal del cielo, hermano. La plaza comercial del infierno está aquí cruzando la puerta de la congregación, hermano. Esa es una pequeñita sucursal del cielo. La representación del infierno está allá afuera. Tú tienes que llegar a un lugar donde literalmente comiences a vivir el cielo desde la tierra. ¿Y qué involucra esto? Involucra que a pesar de nuestra condición limitada y pecadora, estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo. En la palabra estamos aprendiendo a amarnos, a soportarnos los unos a los otros en amor, porque acuérdate, soportas lo que amas, lo que no amas no lo puedes soportar. Nosotros estamos aprendiendo a soportarnos en amor. Nos exhortamos, nos estimulamos, nos vinculamos en la paz, nos ayudamos mutuamente como los miembros de un cuerpo debidamente conyuntado. Y si el miembro débil se duele, todo el cuerpo obra en beneficio del miembro débil. Nos gozamos con los que gozan, lloramos con los que lloran, oramos los unos con los otros, oramos los unos por los otros, tenemos comunión unos con otros, compartimos el pan, abrimos nuestras casas, perseveramos en la doctrina de los apóstoles circunscrita en la palabra de Dios, y esto termina impactando al mundo que se encuentra cruzando la puerta de la congregación.
Esto hace que el mundo diga, esa gente es diferente. Mira cómo se ama. Y dice la Biblia que en este modelo eclesiástico del primer siglo, hasta los sacerdotes terminaban obedeciendo a la fe de Jesucristo. Y Dios le daba a la iglesia favor delante de todo el pueblo. Entonces, hermanos, la gracia transformadora de Dios en Jesucristo tiene que verse en nosotros, en los ministros como ministros de la gracia, en las ovejas como ovejas de la gracia. Una iglesia real, una genuina congregación cristiana, aquella que Jesucristo edifica, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero la garantía es que sea edificada por Cristo, no por los hombres, por Jesús. Nosotros, acuérdate, somos simples albañiles, aunque te sientes arquitecto, hermano, o seas ingeniero. Somos simples albañiles. El arquitecto es Dios. Y entonces, ¿qué hace un albañil? El albañil va con el arquitecto y le dice, oiga, aquí, ¿no se verá mejor aquí una torre inteligente de 500 pisos, así tipo Dubái? Oiga, aquí no quedaría mejor, ¿verdad? Un lago artificial, ¿verdad? Que le diera una vista preciosa aquí a esta unidad habitacional. ¿Qué hace el albañil, hermano? El albañil va a los planos, al diseño del arquitecto. Identifica dónde está en el plano y dónde está la porción de edificación que le corresponde del plano. Y lo que hace es ver el plano, leer correctamente el plano y poner en el plano de la realidad lo que en los planos estaban definidos y diseñados. Si el plano dice una barda, aquí levanto una barda. Si dice aquí cabe un agujero, aquí cabe un agujero. Aquí amarro varilla, aquí amarro varilla. Aquí hago mezcla, aquí hago mezcla. El albañil se aproxima al plano, ve el diseño y lo pone en la realidad. El arquitecto es Dios. ¿Dónde están los planos? En la Biblia. ¿Nosotros qué somos? No somos ni maestros de obra. Somos puro chalán del Señor. Solamente hacemos lo que la Biblia dice. Esa es la iglesia que Jesucristo edifica. Y en contra de esa iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Todos tenemos una responsabilidad y una participación. Y nuestra tarea es que la gracia de Dios se refleje en esta congregación. Una congregación salva y transformada por el Señor, por su gracia. Que predique el Evangelio con eficacia, porque el mundo le cree lo que predica, porque el mundo ve lo que esa iglesia predica. Somos el Evangelio que la gente lee. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Porque parte de esa edificación que tú das a tu iglesia involucra el cuidado. Tú no edificas de forma descuidada, Señor. Lo haces con todo cuidado, velando por el alma de tus hijos, de tus ovejas. Tú eres el gran pastor del rebaño, mi Dios. Y todos nosotros ovejas de tu prado. Y todos nosotros necesitamos ser pastoreados. No tenemos habilidad para bastarnos a nosotros mismos, ni para conducirnos siquiera en la toma elemental de decisiones. Señor, necesitamos de un pastor porque somos ovejas. No hay forma de defendernos, somos ovejas. Nuestras limitaciones son muchas porque somos ovejas. Somos delicados porque somos ovejas. Perniquebradizos porque somos ovejas. Torpes porque somos ovejas. No tenemos un mecanismo de defensa o de depredación porque somos ovejas. No sabemos elegir bien porque somos ovejas, Señor, pero tú eres nuestro pastor, el gran pastor del rebaño.
Contigo nada nos faltará. Junto a agua de reposo nos pastorearás. En lugares de delicados pastos nos harás descansar. Confortarás nuestra alma. Nos guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Tu vara y tu callado nos infundirá aliento. Aderezarás mesa en presencia nuestra delante de nuestros angustiadores. Nuestra copa rebosará. Y en tu casa, mi Dios, moraremos por largos días. Eres tú, mi Dios, el pastor. Gracias por guiarnos, gracias por consolarnos, gracias por protegernos, gracias por resguardarnos. Gracias, mi Dios, por tu enseñanza. Gracias por cubrirnos, por rodearnos de tu cuidado y de tu favor. Ayúdanos a ser esa iglesia en la que sus líderes y pastores reflejen la transformación de tu gracia. Sus ovejas reflejen la transformación por tu gracia. La iglesia refleje la luz de tu gracia a un mundo que necesita urgentemente conocer de ti y de tu obra. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Canta con nosotros, dile: tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Levanta tu voz y dile: los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Díselo otra vez, mi hermano: tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Vamos a alzar nuestras manos y decir: la ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Amén. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. ¿Cuántos están alegres aquí? Vamos a cantar al Señor entonces. Tú mereces, Señor, toda gloria. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Una vez más: tú mereces toda, sí, Señor, toda gloria y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios, dilo junto con nosotros: la ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Dilo: y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré.
gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. La ley de nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Las voces, y solo en ti me alegraré, dilo mi hermano, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. Dilo otra vez, y solo en ti me alegraré, Señor, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. Cántalo por última vez. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, vivo en Jesús. Aleluya, aleluya. Solo en ti, Señor, nos alegramos. Solo en ti, Señor. ¿Por qué no le aplaudes más fuerte a Él, mi hermano, que es digno?